Buenas tardes, hoy nos encontramos con el decano de la Fundación Universitaria Sanitas, Rolando Salazar, quien nos va a contar un poco sobre el modelo de evaluación que pues desarrolla en su vida profesional. Entonces, inicialmente, por favor, ¿nos puedes contar algo de ti acerca de tu proceso educativo? Claro que sí, bueno, muchas gracias. Soy psicólogo de la Universidad Santo Tomás, soy magíster en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad Complutense de Madrid, soy especialista en gerencia de la salud de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, la FUCS. Tengo una especialización en farmacodependencia de la Universidad de Toronto, Canadá, y actualmente estoy en el último semestre del doctorado en Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle. ¿Por qué te interesaste en el enfoque psicoanalítico? Como les contaba, yo soy psicólogo tomasino. Los tomasinos nos caracterizamos porque somos sistémicos. Más o menos como en cuarto o quinto semestre, revisando artículos científicos, me encontré con un caso que fue, creo, el primer caso que se trabajó desde el psicoanálisis del trastorno de lo que antes se conocía como trastorno de personalidad múltiple, trastorno de identidad disociativa actualmente. Lo chequeé, lo revisé, me gustó mucho y me empezó a llamar la atención. Soy súper respetuoso de todos los modelos, pero considero que el modelo que da más elementos de profundidad para conocer la psique del otro es el psicoanálisis. Pues paralelo que iba estudiando mi carrera de pregrado en la Santo Tomás, empecé a tomar cursos, seminarios, simposios de psicoanálisis con el presidente de la en ese momento el que era presidente de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, y ya lo vengo estudiando, no sé, 15 años, una cosa así. ¿Y cómo es este modelo de evaluación? A ver, el psicoanálisis de entrada tiene unas particularidades, y es que no es psicología en el sentido estricto de la palabra, donde se definen los modelos a partir de su epistema, es decir, a partir de todo el elemento filosófico que lo soporta. Cuando uno mira la psicología tiene como objeto de estudio todo lo que es el comportamiento. Para un psicoanalista el comportamiento es el resultado de un elemento mental. El objeto de estudio del psicoanálisis es el inconsciente. Entonces, si tú tienes claro el objeto de estudio, tú vas a saber cómo evaluar, cuál va a ser el modelo sobre el cual evalúas ese objeto de estudio. El objeto de estudio en el psicoanálisis varía dependiendo, por ejemplo, del ciclo evolutivo. Para Freud llegar al inconsciente, Freud decía en uno de sus textos, la vía regia para llegar al inconsciente es el sueño. Entonces, yo evalúo a través de todos los elementos que me lleven al inconsciente. ¿Cómo se evalúa? Uno, que es la principal herramienta, a través de la entrevista. Nosotros tenemos como dos tipos de entrevistas, una entrevista de evaluación y una entrevista de intervención. Cuando un paciente llega y dice tengo tal o cual situación, de entrada no entra en proceso, sino que uno hace lo que llamamos unas entrevistas preliminares. Y en esas entrevistas preliminares yo evalúo a través de la entrevista si está en tres de las tres estructuras, si es psicótico, si es neurótico, si es perverso. Porque dependiendo de cómo yo evalúe y lo que evalúo, yo voy a saber que el tratamiento para un neurótico es de una forma, el tratamiento para un psicótico es de otra forma y el tratamiento para un perverso es de otra. Ya cuando yo tengo definido en qué estructura, más que en qué diagnóstico, porque si ustedes miran, por ejemplo, todos los otros modelos asumen los diagnósticos de los manuales, del DSM. Sí. Si en el DSM dice que hay un trastorno de ansiedad generalizada, pues sobre ese se va. El psicoanálisis es el único modelo psicológico que tiene una estructura psicopatológica distinta, una taxonomía. Sí, escuchamos el DSM, pero no es nuestro foco, no nos interesa tanto. Entonces, una vez yo ya tengo establecido, más que un diagnóstico, una estructura de personalidad, yo ya sigo con unas entrevistas de evaluación. Hay pacientes que les cuesta mucho el hablar. Nosotros la regla fundamental es lo que Freud llamaba la asociación libre. Entonces el paciente viene y habla independientemente de que tenga que ver o no con la situación, motivo de consulta, que tenga que ver o no con elementos morales o sociales. A través de eso empezamos a trabajar.
Pero hay pacientes que les cuesta mucho, entonces han habido varios modelos de evaluación. Otra forma de evaluar son las pruebas proyectivas, tipo TAT, tipo test de la figura humana, Macover, tipo test de la familia, el hombre bajo la lluvia. Entonces yo también puedo evaluar, según los elementos que me da el dibujo, la historia del paciente, cuál estructura está. Y una vez yo ya tengo las entrevistas preliminares y ya sé en qué estructura está y para dónde va, empiezo todo el proceso de evaluación. Si el asunto es con niños, cambia la situación. Porque Melanie Klein, que es una de las principales exponentes del psicoanálisis en niños, dice que así como Freud ha mencionado que el sueño es la vía regia para llegar al inconsciente, en los niños el juego es la vía regia. Entonces, ¿cuál es el modelo de evaluación? O a través del juego libre o a través del dibujo, que sería más o menos como un elemento muy dado en estos pacientes que mencionaba que no pueden hablar. Si ustedes combinan el tema de psicología del desarrollo, todo lo que es la estructura del niño, van a entender por qué. Cuando uno tiene un niño y evalúa a un niño tiene pensamiento fuera, es decir, todo lo que vive internamente lo expresa y lo expresa a través del juego. Hay una mala convicción en el sentido de que el juego es placentero para el niño y no siempre es así. El juego es una forma de expresar la ansiedad y manifestar la angustia. Dos ejemplos. Uno del juego y otro del dibujo. En alguna ocasión me llevan a un niño a consulta. Nosotros tenemos como elementos para evaluación, como modelo de evaluación, la caja de juegos. Y la caja de juegos no es más que una caja donde hay distintos juguetes que pueden ser proyectivos. La figura de un hombre, de una mujer, de un niño, de una niña, de un adulto mayor, de un abuelo, una abuela, carros, qué sé yo, distintas cosas. Este niño llega a consulta, me lo traen. Yo por lo general intento primero trabajar con los niños y luego hablar con los papás, porque si no me van a viciar lo que yo estoy pensando. Una cosa es el motivo de consulta de unos padres y otra cosa es el motivo de consulta de un niño o de un adolescente. Son dos cosas diferentes. Y yo tengo que atender a las dos. Uno, porque me está pagando y me lo trae, y dos, porque si no, no le estoy ayudando a él. Entonces, viene el niño, yo abro la caja de juegos, empezamos a jugar, y él coge la figura de un hombre y la figura de una mujer. Y mientras está jugando, los golpea duro, y la cabeza de uno de los juguetes se cae. Y el niño entra en angustia. Entonces, yo empiezo a pensar cosas. Yo guardo la caja de juegos, entran los papás, y ellos me traen una remisión de fiscalía o comisaría, alguna entidad gubernamental. Y en ella se hablaba de todo el tema de alcoholismo y violencia intrafamiliar que se estaba generando de parte del papá hacia la mamá. Entonces tú te das cuenta que todo lo que el niño está viviendo internamente luego lo termina expresando y lo juega. Este otro niño me lo llevan a consulta hace muchos años y la mamá lo que me dice es: de un momento a otro ha bajado su rendimiento escolar, le va muy mal, saca malas notas y no sabemos por qué. Si entramos tiene un niño que está inhibido, yo no le voy a empezar a preguntar cosas porque lo voy a inhibir más. No me conoce, no conoce el contexto y yo lo estoy bombardeando preguntas. Un muy mal ejercicio de evaluación con un niño así es preguntarle, porque lo vas a bombardear. Entonces, yo le paso una hoja, le paso un lápiz y le paso un borrador y le digo que dibujemos. Y el niño me dibuja un carro, nada más. Y frente al carro le digo: ¿y vamos a contar alguna historia? ¿Vas a contar algo? No. Listo. 10 segundos, 20 segundos, se acabó la consulta. Guardo el dibujo y cuando entran los padres, yo les pregunto que qué ha pasado. Recuerden que los tiempos mentales de los adultos son distintos a los de los niños y que el tiempo emocional no tiene edad. Por eso pueden haber personas que cosas de su infancia, como el abuso, el abandono, el maltrato, lo están llorando 40 años después. Entonces yo les digo que qué ha pasado distinto, que qué ha habido de diferente, porque puede haber una sensación de trauma, no entendido como trauma desde el adulto, pero puede haber una sensación de trauma entendida desde el niño como tal. Nada, dicen ellos. Ah, bueno, pero eso fue hace rato, como año y medio, dicen ellos. Íbamos a almorzar fuera de Bogotá, Chía, Cajicá, no sé qué, y tuvimos un accidente muy grave, muy grave. Yo no sé si eso médicamente sea posible, la señora lo relata. Ella dice que, bueno, el niño va en la parte de atrás y va como entre adultos y queda como protegido.
pero que alguna de las personas que iban en el carro fue tan duro el choque que se les salió un ojo. Y muchos perdieron la conciencia, el niño no, es decir, el niño percibió absolutamente todo. Entonces fíjense la concepción de los papás en el sentido de eso ya pasó, eso fue hace rato, como físicamente todo quedó bien, acá no hay problema, pero para el niño es distinto. ¿Cuál es la forma, cuál fue el modelo que yo en ese momento decidí para poderlo evaluar? A través del dibujo. Y continuamos trabajando. Con el Winnicott es uno de los psicoanalistas más interesantes de niños, él es médico, él es pediatra y psicoanalista infantil. Él empieza a hablar de una cosa que es el dibujo garabato, y es poder coger muchas hojas, muchas hojas, romperlas y empezar a dibujar. Y tú dibujas una parte, tú dibujas otra parte, tú dibujas otra parte, yo dibujo otra. Y a través de la proyección del dibujo, si tú sabes de psicología del desarrollo y tú sabes lo que pasa mentalmente en el niño, puedes llegar a entender cuándo hay un conflicto, con quién hay un conflicto, en dónde se ubica el conflicto. Fíjense que, por ejemplo, es muy común en el Macover, no sé si lo manejan, ustedes de la humana, muy común es ver los dibujos de adolescentes que ponen las manos atrás o ponen las manos en los bolsillos, porque la adolescencia es una etapa de la efervescencia de la sexualidad y seguramente parece una masturbación. Entonces, en muchas ocasiones la masturbación es vista como algo negativo, algo religiosamente inadecuado, qué sé yo. O es el momento donde empiezan los robos. ¿Cómo entonces empiezas a evaluar? A través de elementos proyectivos, empiezas a evaluar a través del dibujo, a través del juego, a través de la entrevista o en algún momento, que sé yo, nunca lo he profundizado, pero sé que anda por allí, a través del psicodrama. Ejemplo, cuando también se les voy a poner una viñeta clínica. Una familia me pide consulta, le doy el espacio, ellos ingresan al consultorio y siempre que trabajen con pareja, con familia, háganse a un lado, den el espacio, porque en el consultorio ellos van a hacer y van a representar lo mismo que hacen en la vida cotidiana, lo mismo que hacen en una casa, lo mismo que hacen en un trabajo. Esta familia llega, era el papá, la mamá y 2 hijas. Ellos llegan al consultorio y más o menos como estamos acá, el papá se sienta a un extremo, la mamá se sienta al otro y las hijas al lado y lado. Y entonces yo empiezo a pensar de entrada que por la posición geográfica y lo que está pasando, hay bandos, hay unos contra otros. Díganme en qué les puedo ayudar, les digo yo. Y cuando empieza la consulta, la mamá intenta hablar, el papá es como otra vez, se va a empezar a llorar. Una de las hijas parece con rasgos autistas y la otra se le une a la mamá y empieza todo el asunto. Es decir, en el consultorio ustedes van a ver quién está aliado con quién toma la palabra, quién se aísla, quién se calla. Hay un psicoanalista mexicano que se llama, el apellido es Moreno, y él empieza a trabajar como modelo de evaluación todo lo que es el psicodrama. Como yo no soy capaz de hablar, porque no puedo, yo quiero hablar y no me salen las palabras y tal, pero como yo empiezo a representar en una escena todo lo que estoy viviendo, que posteriormente es mucho de lo que Rogers utiliza como la silla vacía, no sé si lo conocen. Ese es otro elemento que se utiliza como modelo de evaluación. Pero siempre, como les digo, es importante que los psicólogos no lo hacen. Tener un momento para la evaluación y tener un momento para la intervención. Ejemplo, fíjense que uno va donde el médico le dice, me duele acá, y uno dice, listo, te voy a operar. No, espere, le voy a mandar a hacer unos paraclínicos, le voy a hacer unos laboratorios, le voy a hacer unos exámenes, y una vez tiene todos los elementos, dice, usted lo que tiene es tal, ahora yo intervengo. Si ustedes, que seguramente pasa y es común, recuerdan los ejercicios que hacen con pacientes simulados en cámara, se van a dar cuenta que alguien dice, no, estoy muy triste, me voy a matar. Y por pura inercia el psicólogo que empieza es como, no, pero venga, es que usted está joven, no, pero su familia, usted es bonita. No tiene claro todavía qué significa me voy a matar, no tiene establecido un diagnóstico y ya empieza a intervenir y empieza a dar consejos. No hay que caer en eso. Por eso los psicoanalistas hacemos una clara diferencia entre el primer proceso, que es el de evaluación, todas las entrevistas preliminares, que puede ser 1, 2, las que sea, y una vez yo ya tengo claro, ahora yo ya sé por dónde voy. Ejemplo, tú puedes tener una neurosis.
Y la neurosis, ustedes saben que por principio es un trastorno orgánico, perdón, psicógeno. Entonces tú estás ansiosa porque no tienes trabajo y no sé qué, y eso te pone de una forma. Y mi forma de intervenir contigo es tal cual. Pero contigo, Gabriela, puede ser un tema de, ella tiene una psicosis, ella tiene una esquizofrenia. Y lo mismo que yo utilizo como técnicas, que yo les voy a hablar, lo mismo que utilizo como técnicas contigo, no me sirven con ella. Pero yo puedo estar con María Paula, y resulta que María Paula tiene una estructura perversa, que no es tan clara en las mujeres, si fuera un hombre. Y resulta que ella tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Ella no viene en consulta, ella viene a ver esto cuánto vale se lo puede llevar, esto cuánto vale se lo puede llevar, teniendo claro en la evaluación, en ese modelo de evaluación que tienen al frente, van a saber cómo hacer. Si ustedes saben cómo se enferma el paciente, van a saber cómo curarlo. Si no tienen claro de qué está enfermo y hacen una mala evaluación, eso es una mala intervención. Porque la gente, los psicólogos piensan que intervenir es igual con todo el mundo, y no es cierto. Por eso uno ve alteraciones, por eso ve modelos de evaluación, por eso ve clínica. La sumatoria de los tres elementos y los tres saberes y competencias le dan para hacer unos buenos procesos de intervención. ¿Claros? Ya, listo. Ahora sí, por favor, ¿nos podrías comentar un poco sobre las técnicas y herramientas que pues, se usan en el psicoanálisis? Mira, hay un tema importante, y es que todas las teorías psicológicas tienen una teoría, una técnica y un método. ¿Sí? La teoría siempre está en función de la concepción que yo tengo del sujeto. Si para mí el sujeto es aquel que se arma y que aprende a través de los estímulos, generando respuestas y toda la teoría, así yo conceptualizo el sujeto y voy planteando unas teorías. Sin embargo, las técnicas, yo puedo utilizar distintas técnicas de todos los modelos teniendo claro mi objetivo terapéutico. Hay unas técnicas que son específicas, pero no exclusivas. Vamos a poner un ejemplo burdo. Yo quiero colgar ese gancho en otro lado. Es decir, mi objetivo es coger y clavarlo acá. Si yo utilizo un martillo, si yo utilizo un ladrillo, si yo utilizo una piedra, no importa qué herramienta yo utilizo, mi objetivo es clavar ese gancho. Si mi objetivo es claro en terapia, yo puedo utilizar distintas técnicas. Pero la principal técnica, la principal herramienta del psicoanálisis es la interpretación, porque la construcción del sujeto se da muy desde lo hermenéutico, no desde lo positivista. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Uno de los elementos importantes, como les decía, del sujeto son los sueños. Entonces alguien viene y me dice que tuvo un sueño. Yo de una le hago una interpretación, pero no las interpretaciones burdas que uno ve en los libros, donde, es que usted soñó con serpientes, es que debe, usted soñó con una casa, tiene que ver con no sé qué. Cada interpretación depende del contexto, depende del paciente. Siempre lo que yo me pregunto es, ¿por qué este sueño ahora y no antes? ¿Por qué estos contenidos y no otros? ¿Por qué estos actores dentro del sueño y no otros? ¿Por qué en este espacio físico y no en otro? Porque alguien alguna vez decía, pues es que si usted se acuesta lleno sueña. Claro, todos soñamos. Pero comimos exactamente lo mismo, María Paula y yo, y ella soñó una cosa y yo otra. Eso debe tener un sentido. Pues la principal técnica del psicoanálisis es la interpretación. ¿Cuándo yo interpreto? Cuando hay un sueño. ¿Cuándo yo interpreto? Cuando hay un acto fallido. Ejemplo, la cita es hoy a las 4 de la tarde y el paciente me llega a las 5. ¿Sí? Eso es un acto fallido. Cuando hay lapsus, es que mi esposa se llama Carolina y yo hoy le digo Juliana. ¿Sí? Cuando hay un síntoma. Para nosotros, los síntomas son la manifestación de algo más. Las patologías son la manifestación de algo más. Si alguien me dice es que traigo a mi hijo porque está consumiendo drogas, para mí el problema no es la droga. Para mí hay una serie de problemas anteriores que llevaron a la persona a que consumiera drogas. Ahí está la diferencia. Si para mí la droga es el problema, yo hago una serie de técnicas para quitarle el consumo de droga. Y la pregunta es, ¿y lo que lo llevó a la droga, eso no lo trabajamos? Si él empezó a consumir droga porque el papá lo violenta o lo abusa, ¿eso lo dejamos de lado?
Porque hoy no consume droga, mañana se me vuelve obsesivo, ya le quité la obsesión. Pasado mañana está somatizando, pasado mañana y tú te das toda la vuelta por el DCM. Entonces, esos son manifestaciones del inconsciente, ahí yo interpreto. Y con los niños también. ¿Cuáles son las técnicas? El juego y el dibujo para poder llegar a las interpretaciones. Ahora, por el camino hay otros. ¿Qué es lo primero que uno hace? Y yo creo que esa debe ser una técnica transversal a todo el mundo, la catarsis. Porque tú vienes, independientemente del modelo que sea yo, tú vienes porque te acaban de atracar, ¿sí? Y para María Paula eso fue un tema horroroso porque en el momento pasado alguien murió en su familia y se devuelve todo. Y ella viene a hablar y a gritar y a llorar y a patalear. Que es lo que yo necesito, que ella haga catarsis, que ella expulse todo lo que tiene y se pueda calmar. Algunos psicólogos tienen la falsa idea de que ya hizo catarsis y ya está tranquilo, ya. No, esa es la puerta de entrada. Si tú en una primera consulta sientes que eres capaz de descargar todo, que lloras, que gritas y pataleas, y el otro se cayó, y el otro no te empezó a aconsejar, tú te sientes a gusto, ahora se inicia el proceso. Si no hay la posibilidad, no se da. No sé si se han dado cuenta, yo me hice psicoanalista, yo me hice psicólogo cuando empecé a ver las interacciones humanas. Porque por lo general uno llega del otro y es como, Gabriela, mira, es que yo estoy triste porque mi esposa, tengo líos. Ah, no, eso no es nada, yo con mi novio, y tú empiezas a ver que esos son los comentarios. Yo le estoy contando, ella me descalifica, yo le estoy intentando decir algo para que me escuche, ella dice sus propias cosas, nadie escucha a nadie. Cuando alguien llega a un consultorio muy cargado, siente que lo escuchan, siente que lo entienden. Y hay una cosa que yo utilizo y sirve mucho, y yo creo que sirve para todos, es el parafraseo. Porque llegaste súper, no me robaron, el tipo era asqueroso, y mi papá, y cuando esto pasó en mi familia, y todos sufrimos mucho. Y dijiste 1.000 millones de cosas, y yo en silencio. Pero a veces la sensación es, no entendió, no entendió. Entonces yo lo que le digo, espera, ya cerrando la consulta, déjame ver si entendí. Hoy te pasó tal cosa, ¿correcto? Y estabas en tal lado. Y esto lo que te hizo fue hacerte acordar de tal y tal. Y eso genera en tu familia, o sea, yo hago como una especie de resumen al final. Y yo le digo como, o sea, lo que tú me quieres dar a entender es esto, esto, esto. El paciente tiene la sensación de sí. O sea, usted logró entender lo que yo le quería decir. Y usted me escuchó. No se hace siempre porque si no se vuelve una caricatura. Se hace por ahí la primera y segunda sesión y lo haces en momentos críticos. O sea, el paciente te está diciendo de todo y tú empiezas a armarte un mapa. ¿Quién es el papá? ¿Quién es la mamá? ¿Cómo es que se llama la mamá? Pero tú no se lo preguntas. Yo como analista no se lo pregunto. Porque yo puedo tener una sesión, yo tengo un paciente que lleva 10 sesiones, todo el tiempo me habla de la mamá y jamás me menciona el papá. Eso le dice a uno muchas cosas. Pero si yo le digo, ven, ¿y tu papá cómo se llama? Yo ya me tiré todo. Yo tengo que dejar el espacio para saber cuándo en su historia aparece su papá. Porque él perfectamente puede estar anulado, como dicen los psicoanalistas franceses, puede estar forcluido de su mente. Yo no tengo que estarle metiendo preguntas porque estoy dañando el discurso. Se cuestiona, por ejemplo, mucho, y esa es otra técnica, el tema de los silencios, porque un paciente puede llegar a acostarse en un diván y no se queda en silencio. Yo me he psicoanalizado 3 veces y la primera vez que me psicoanalicé hubo una sesión de 50 minutos completamente en silencio. Y cuando yo me paré y me fui, que no son baratas las sesiones, la sensación fue muy provechosa. Yo era el director de los consultorios de otra universidad y la sensación es que todo el mundo me hablaba, yo tenía que hablarle a todo el mundo me agobiaba, todo el mundo me pedía cosas. Y sentí que yo podía llegar a un lugar donde yo me podía quedar tranquilo sin que nadie me sobara la vida, sin que nadie me quisiera pedir cosas. Pero si alguien se queda en silencio y tú no manejas bien los silencios, tú también lo puedes manejar. Si uno mete preguntas, te tiraste todo. Pero yo puedo llegar al mismo lugar sin meter preguntas. Ejemplo, Gabriela llega a mi consultorio, se acuesta en el diván, 15 minutos, no me habla. Y yo puedo intentar mirar, yo le diría cosas como, estoy pensando, ¿por qué está tan callada Gabriela hoy? Y ella puede arrancar. O estaba pensando, ¿en qué es eso que está pensando Gabriela?
que está tan callada. Y ella arranca. Yo le hice preguntas, yo le metí al papá, hábleme de su mamá, hábleme de su familia. Yo no le metí a nadie. Entonces, técnica fundamental, interpretación. Elementos o herramientas, juego, dibujo. Técnica de entrada, catarsis. Hay otra técnica que se llama la abreación. ¿Qué es la abreación? Por lo general el ser humano se disocia en algún momento. Yo puedo vivir una situación traumática, abuso. Yo soy niño y fulanito, el profesor, el tío, el abuelo, alguna persona me empieza a tocar. ¿Sí? Mi edad cronológica continúa y yo me hago grande, me hago adulto, no sé qué, pero mi edad emocional no. Cada vez que alguna persona se acerca, yo entro en pánico. Es decir, siendo grande, emocionalmente soy muy chiquito. Y empieza a haber una disociación entre el tema cronológico y el tema afectivo. La variación implica un punto de encuentro, donde podamos vincular ese elemento y donde alguien diga, es que cuando yo era niño me abusaron. Y te lo pueden contar por una anécdota, sí, es que a mí me abusaron. Y hace el chiste, y uno dice, esas cosas, si he estado reprimido, no se cuentan así. Esas cosas se cuentan con mucho dolor y se cuentan con mucha afectación. Y uno dice, algo acá no está cuadrando, ¿sí? Como cuando alguien está en una funeraria y ha pasado, toteaba la risa y la mamá se le murió. Pero tú empiezas a dar cuenta que la persona está tan en shock que no logra expresar la emoción correspondiente con la vivencia correspondiente. Lo que hace la oración es que llegar a tal punto donde la persona llegue hasta ese momento sin hacer hipnosis ni nada de esas cosas que no se utilizan, sino que se regrese a ese momento y que vuelva a manifestar con la misma emoción de dolor, de sufrimiento y la una la experiencia. Eso se llama oración. Yo puedo hacer señalamientos. María Paula, ¿tú te das cuenta que cada vez que sales con un tipo siempre buscas tipos mayores? Y tú te has dado cuenta que tu papá nunca estuvo y siempre hay una ausencia de figura, y yo te lo señalo. Yo no te estoy interpretando nada, pero yo te estoy señalando. ¿Tú te das cuenta, María Paula, que cada vez que te dicen algo que no te gusta, te pones furiosa y nunca aceptas la crítica? Y puedo utilizar distintos señalamientos, que es lo que el psicoanálisis nunca hace, y eso es importante. Nunca se juega el yo lo sé todo. Hay una cosa que yo juzgo y critico mucho de la parte conductual o del conductismo, y es que lo que buscan es la modificación de la conducta. La pregunta es, ¿quién dijo que esa conducta que usted está modificando y que quiere generar es la adecuada? Eso suena a mucha omnipotencia. Usted no tiene que actuar así, ahora tiene que actuar así. ¿Y quién lo dice? ¿Desde dónde? El psicoanálisis te hace libre. Lo que hace es mirar qué es lo que tú tienes y actúe como usted quiera. Y se quita tantas cucarachas y fantasmas que tiene encima. Entonces, el psicoanalista nunca te va a decir esto es lo que tiene que hacer, que si lo hacen otros modelos. Ejemplo, doctor, me voy a separar. ¿Usted qué opina? Porque yo le puedo decir, sepárese. Y después en algún tiempo el paciente lo que va a decir es, yo creo que mi matrimonio hubiera podido haberse arreglado. O yo le digo, no, no se separe. Y luego lo que dice es, llevo un tiempo, esto es un infierno, pero el psicólogo me dijo que no me separara. Yo nunca me pongo en la posición de lo que usted debe hacer, que sí lo hacen algunos otros modelos que son muy directivos. Yo lo que le estoy diciendo es, dime qué ganarías y qué pasaría si te separas, y por qué te quieres separar, dime qué perderías si te separas y por qué no te has separado antes. Pero la decisión la tiene usted. Cuando un paciente depende del psicólogo, el proceso es malo, no es adecuado. Si yo tengo que estarlo llamando para, mira, es que quiero comprar una casa pero no estoy seguro, ¿tú qué me recomiendas? Hoy estoy muy triste, necesito ya verte, ese es un mal proceso. Una cosa es un señalamiento como herramienta y otra cosa es tener como la idea. Y otra la confrontación. Son distintas técnicas que tú utilizas en distintos momentos. Como estamos hablando de las técnicas, ¿tú nos podrías por favor explicar qué tienen que ver estas fichas que tienen animales cuando es una evaluación para niños? Porque el niño, fíjate que se lo juega al niño y se lo juega al adulto. Es muy común que cuando un niño empieza a preguntar por la sexualidad y los papás no son psicólogos ni nada, recorren, es que el gatico y la gatica, es que la cigüeña,
se hace un elemento como de, creo que se llama antropomorfización. Los niños se representan mucho a través de los animales. Fíjense que está el TAT, que son láminas donde se representan figuras de una familia, pero también está el CAT, son la misma escena pero representan animales, porque el niño en principio, en términos de su desarrollo tan primario, se puede llegar a identificar mucho con los animalitos, y por eso es que las familias utilizan la mascota y tal. Si ustedes se dan cuenta, los cuentos de hadas tienen mucho que ver con los animales, entonces Caperucita y el lobo, los tres cerditos y el lobo, porque es una representación de lo que el niño se identifica a corta edad con los animales. Entonces yo los utilizo como elementos para que él se vaya identificando. Si está el papá lobo, la mamá loba y el lobo pequeñito, él se va a empezar a identificar con alguno de esos elementos. Por eso se utilizan tanto. ¿Y tiene que ver algo con que estas láminas sean a blanco y negro? No, porque hay un test que es muy lindo, que es el test de los cuentos de hadas, y tiene algunos a color. Muy bueno. Y ya dentro de tu vida profesional, ¿en algún momento de terapia has usado otros recursos de otros modelos de evaluación? La sistémica. ¿Las has integrado y cómo? No, yo lo que intento es no hacer mezclas. Por ejemplo, es un error pensar que los sistémicos son los únicos que trabajan pareja o familia. Psicoanálisis también. Y de hecho los padres del sistémico son psicoanalistas. Si yo tengo claro cuál es el motivo de consulta, si yo tengo claro cuál es la problemática, yo puedo definir por dónde me voy. En algunas ocasiones yo he trabajado parejas desde el psicoanálisis o he trabajado parejas desde lo sistémico. El psicoanálisis no es para todo el mundo, pero no lo digo en un sentido ni peyorativo ni elitista. Si tú tienes, por ejemplo, una persona que no tiene unos recursos cognitivos lo suficientemente fuertes, no se va a poder aplicar. ¿Para quién definitivamente no termina sirviendo el psicoanálisis? Para las demencias. Porque es que yo lo que estoy intentando con Paula es decirle, tú te das cuenta por qué actúas como actúas con las parejas, y ella tiene que empezar a asociar. ¿Cuántos años tienes, Paula? 18. Ella tiene que empezar a asociar lo actual con sus 18 años anteriores. Su anterior pareja, su papá, su tío, con todas las figuras masculinas. Si yo le hago psicoanálisis, por ejemplo, a una persona que tiene demencia, la persona no tiene esa capacidad. Tú puedes tener, hace poco, una mujer que evalué, como 75, 76 años, ella tenía un Alzheimer. Y ella decía, pero yo qué hago acá, ¿dónde está mi profe? ¿Y dónde están mis compañeros? Tengo que irme ya para el colegio. Entonces ya no hace una diferencia, ya por su daño cognitivo y por todo el tema neurológico, ya no hace una diferencia entre lo que es real y lo que no es real. Personas que tienen demencias no se puede aplicar psicoanálisis. Y con niños, cuando yo le muestro al niño, cuando el niño me hace el dibujo y después yo lo utilizo, le digo, ¿y esto fue con algún momento feo? Él puede tener la capacidad de coger este dibujo actual con la situación pasada y unirlo. Si ustedes tienen un niño con retardo, no se puede trabajar. ¿Me entienden? Cuando hay dificultades, no aplica. Pero yo puedo hacer todo un acompañamiento familiar y yo puedo hacer un trabajo con un niño o con una pareja que tiene retardo desde lo sistémico. ¿Qué pasa cuando un niño tiene retardo? Que de entrada, una cosa es mi ideal del yo y lo que yo pensaba. Yo me imaginaba a mi hijo piloso, lúcido, mejor que yo. Y cuando yo lo veo, el niño tiene cialorrea. Se le escurren las babas. El niño no sabe que 2 más 2 es cuánto. Lo que termina pasando es que las parejas empiezan a chocar. Porque es su culpa, no es su culpa, es que usted toma pastillas, es que usted llega borracho, es que usted me obligó, es que no sé qué, y eso lo que hace es que desarticula a toda la familia. Yo tengo que trabajar un proceso de aceptación de esa persona y que haya una relación entre el hijo ideal y soñado y esperado y el hijo real encontrado. Cuando yo como familia, como pareja, como papá, acepto a ese niño, hago que la familia no se disperse, no se disocie. Yo puedo trabajar el autismo o las demencias en términos de la familia, no desde lo psicoanalítico, pero sí lo trabajo desde lo sistémico.
pero siempre sabiendo para dónde voy. Si a mí me llevan un niño que tiene retardo y me están pidiendo que yo trabaje con el niño para que el niño tenga mejor aumento de sus habilidades cognitivas, yo no soy la persona, yo lo remito. Si llega una familia porque tiene un retardo y es que se nos está acabando el hogar y nos estamos golpeando, bueno, lo trabajamos desde acá. Si llega una persona, por ejemplo, con ansiedad, con las fobias, que hace ciertos modelos con la fobia, generar no sé, el estímulo intervalo variable y la aproximación sucesiva y una serie de cosas para que al final yo le quite la fobia. Yo puedo trabajar una fobia del psicoanálisis, porque hay gente que dice, es ridículo tenerle fobia a un sitio cerrado, esto no tiene sentido. Yo quiero saber qué me pasa. El paciente no me está diciendo, quíteme esto. El paciente no me está diciendo, ya no tengo que tener miedo. Lo que está diciendo es, yo quiero entender. Y uno puede empezar a trabajar una fobia del psicoanálisis desde allí. Pero si el paciente llega con que le tengo miedo y no quiero tenerlo y me angustia y usted no me explica nada, quíteme el miedo, ya no aplicaría el psicoanálisis. Por eso a mí me encantan los modelos. Lo que no me encantan los psicólogos que cogen el modelo y se lo embutan a todo el mundo. Yo lo que tengo que ver es, según el paciente, cuál modelo le sirve más y cuál es el terapeuta más apropiado. En esas primeras entrevistas, que son las de evaluaciones de prueba, entrevistas preliminares, yo lo que le digo al paciente es, miremos a ver si yo soy la persona que a usted le sirve. ¿Sí? No, usted es la persona que yo le voy a ayudar, ¿no? Porque yo puedo ser el psicólogo que usted necesita y yo remito a un psiquiatra o a un sistémico, si de pronto no quiero trabajar, un humanista, un conductista, pero yo tengo que tener claro que el modelo no es lo que es omnipotente, lo que tiene que estar ahí presente es el paciente y lo que le pasa y cuál es la estructura. Fíjense que hay 80 antidepresivos, pero el antidepresivo que te sirve a ti no te sirve a ti, o si te sirve a ti, es exactamente igual. No se puede jugar la omnipotencia del psicólogo creyendo que su modelo lo resuelve todo y que todos los pacientes tienen que estar allí sometidos. Listo, perfecto. Y ya por último, para cerrar, ¿este modelo ha influido en tu vida cotidiana? Sí, mucho. Digamos, hubo cosas históricas que pasaron y no debieron pasar. Vamos, Freud psicoanalizaba a Ana Freud. Él psicoanalizó a su propia hija. Y muchos lo hicieron. Yo no psicoanalizo a mi propio hijo. Pero sí me da elementos para entenderlo. ¿Sí? Me da elementos que cuando está bravucón, tiene 6 años, 7 años, que cuando está bravucón algo le pasa. Y no entro en el juego de, es que usted como es tan bravo, porque los niños y los adolescentes, sus síntomas de tristeza no lo manifiestan con llanto, sino con agresión y con rabia. Entonces, cuando él me habla desde cierto punto, uno, yo no lo tomo personal. Y dos, intento entender que es algo que hay de fondo y me acerco a él. Yo soy decano y vengo de ser decano y era director del programa. Es decir, yo tengo cargos administrativos y en algunos momentos tú tienes que tomar decisiones que no son las más populares, pero son las que toca hacer. Y tú entiendes que la gente se molesta y te dice cosas y no les gusta. Yo nunca nada me lo tomo personal porque hay un elemento fundamental de psicoanálisis que es la transferencia. Esa es la que permite que haya el proceso terapéutico. Y eso es lo que le pasa a la gente. Yo puedo llegar hoy y estaba súper embolatado y pasé por el lado y no saludé a Gabriela. Y Gabriela puede decir, este tipo tan engreído. Antes ayer no salió con la entrevista, hoy ni siquiera me saluda. Y ella, que es lo que hacemos la mayoría de personas, se lo toma personal y ya se pone furiosa y cualquier cosa que yo me acerque me va a rechazar. Si yo soy Gabriela, yo sé que esto es un tema que el otro debe estar en alguna situación que no tiene que ver conmigo, que no soy yo, no soy tan omnipotente para pensar que todo lo que el otro hace tiene que ver conmigo. Entonces el psicoanálisis a mí, yo me he psicoanalizado 3 veces. Yo tuve una situación muy dolorosa, fue cuando murió mi abuela. Ella era como mi figura edípica. Y el haberme psicoanalizado me permitió, entre comillas, crecer mucho a nivel personal, ser más tranquilo, más relajado. Les cuento una anécdota: ayer estamos en los grados de posgrado, están los otros decanos, yo llego y entonces, ¿qué hubo? ¿Cómo va? Bien. ¿Cómo va todo? Bien. Y ahí tengo algunos libros, bien. Y el decano de enfermería decía, ¿cómo hace Rolando? O sea, él siempre estuvo bien, tranquilo, parece que hiciera yoga todo el tiempo, yo siempre estoy a mil, estoy alborotado.
eso me lo ha permitido verme psicoanalizado. No engancharme con la gente si no me engancho con nadie. Lo cual no significa que no me genere rabia lo que los otros hacen, pero también entiendo de por qué María Paula me contestó y así. Y no entro francamente contigo y no me agarro. Intento ser una buena pareja, un buen esposo, un buen papá, siempre intentando entender qué le pasa al otro. No es de, no me miró, hoy me contestó feo, pasó y casi me empuja, tiene que ver conmigo. Mucha gente es autorreferencial y eso nos agobia en la vida. Eso no nos hace libre y eso es lo que termina pasando, que se vuelve uno muy neurótico. Buenas amistades te las tiras en un segundo. Compañeros de trabajo los excluyes en un segundo. Entonces yo intento, y eso fue mis procesos de análisis y lo que siento que le ayuda al otro. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, con gusto, ojalá.